Creo que es importante desde ya dar algunas pistas. ¿Qué produce Saturno cuando toca una parte de nuestra carta astral? Para mí el proceso es súper claro. Inhibe la expresión natural que va a tener un arquetipo. ¿Qué quiero decir con esto? Exacto. Y genera un segundo instante, además de justamente producir una insegurización, y polariza la experiencia. O sea, por ejemplo, un Saturno tocando al Sol justamente lleva a que la persona tenga que en el desarrollo de la vida descubrir su propio propósito solar, su propio desarrollo solar, y llegar al valor justo, llegar al proceso en el cual se encuentre con lo que es genuino y que no obedece quizás a un mandato social o a una forma que no le sea propia. Desde ahí entonces este lenguaje de insegurización va a producir esta frustración y esta limitación justamente respecto a mi valor personal, en el ejemplo, por ejemplo, del Sol. Claro, en la ecuación en general Saturno, la primera parte de la vida, le va a poner la pata encima, la bota, la suela arriba del Sol, y el Sol siente, claro, tiene que pagar karma, tiene que corregir, tiene que sufrir hasta que se desarrolla la conciencia, en este caso del Sol o de cualquier otro planeta, que empieza a empujar la ecuación hasta lograr un 50 y un 50 en la relación. Claro, partiendo de la base de que va a depender, por ejemplo, del análisis de elementos. A mí me gusta verlo también mucho de esta perspectiva, de qué elementos están implicados dentro del desarrollo de la carta, para ver qué postura toma este Sol, digamos, en qué parte del 50, si del 50 para allá o del 50 para acá. ¿Qué quiero decir con esto? Un Sol más inhibido, un Sol que siente que no tiene valor personal, o por el contrario, un Sol que sobreexagera, sobreestimula su valor personal e intenta comerse al mundo saturninamente, castrando a otras personas, limitando, exacerbando una estructura que no le es propia. Entonces justamente el lenguaje saturnino nos ofrece esto, de polarizar la psique con el proceso y el propósito de justamente llegar a este equilibrio. Claro, porque en una ecuación como esta, un Sol con Saturno es la persona que siente que su deber ser, su rol, su trabajo duro en la vida, su responsabilidad no le permiten ser feliz, y va a trabajar muy duro para llegar a ser feliz. Exacto. Lo cual es el riesgo de llegar a un punto límite de neurosis en el cual la autoexigencia acentúa las posibilidades de Saturno de seguir siendo un tirano. Justamente, y entonces este lenguaje de inseguridad se transforma en frustraciones, en soledad, en situaciones de total limitación respecto al lenguaje de lo que nos ofrece Saturno. Pero ¿cuál es entonces el proceso? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál sería el fruto luego de hacer el trabajo con Saturno? Que es un trabajo muy arduo, que fundamentalmente no te deja tranquilo hasta los dos retornos de Saturno. Sí, porque no estamos hablando de cualquier cuadratura o oposición, es con Saturno, que es como lo más difícil de trabajar en la carta. Estamos hablando de algo que es clave en la carta astral. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Primero, bueno, hacer ese trabajo, y luego el fruto sería, por un lado, la libertad de justamente liberarte de esa estructura del deber ser, de poder entregarte algo que es propio y disfrutarlo desde una perspectiva autónoma, sensata, sincera conmigo mismo, desde un punto de no ya entrar en esta lógica de la polarización, sino que de llegar a un perfecto equilibrio respecto, por ejemplo, en el caso del Sol, a cuál es mi valor propio, de que de alguna forma no depender del entorno. O sea, o como brillas naturalmente. Exacto. Simplemente. Exacto. Sin tanta autoexigencia. Eliminando la autoexigencia, haciendo el deber ser, pero a la vez también logrando que se ajuste esta ecuación. Justamente, Saturno entonces nos entrega autonomía, nos entrega libertad, nos entrega independencia, y nos entrega entonces la satisfacción de haber hecho un trabajo, trabajo con uno mismo. Exacto, una maestría personal. Claro. Porque en el fondo la idea de poder pasar de Saturno como tirano a maestro es básicamente el logro de esa libertad. Exacto. Tomando en cuenta que Saturno no es el planeta de la libertad, pero sí se enfoca mucho hacia adelante diciendo, bueno, parece que el próximo paso es Urano. Exacto, y ese era como el último punto que al menos de mi parte quería tocar en este momento, que justamente tiene que ver con esto. Saturno es el límite, Saturno es el proceso frente al cual, si hacemos este trabajo, podemos abrirnos sanamente a vivir la experiencia de lo transpersonal. O sea, de alguna forma no podemos llegar a ese espacio del más allá sin hacer este trabajo con nuestros propios límites y nuestras propias estructuras. Es este el puente, es este el punto de inflexión que nos permite entonces dar el salto, que fue iniciado con Júpiter de la perspectiva de búsqueda, pero justamente esta búsqueda tiene que tener un encuadre, tiene que tener unos límites, y esos son los límites sabios que nos provee Saturno, de darnos lo que es propio, no lo que no es propio en términos de hacer un reconocimiento interior que no se conecte entonces con algo que no sea mío. Saturno, desde la perspectiva cabalista,
Se lo entiende como binah, como palabra clave, que significa entendimiento. Es decir, cuando uno entiende algo y no necesita palabras para entenderlo. Y la otra imagen que resume a Saturno es la idea del útero cósmico. Es decir, lo que se coloca en Saturno como luz, que es entendimiento, es absorbido durante un proceso hasta que se forma y se cristaliza y se manifiesta en la realidad. Este sería como el convertidor físico de las cosas. Todo pasa por ahí. La cristalización puede ser la muralla con la que te topes o puede ser la cristalización del puente que te permita pasar. Es complicado. Pero es bonito también porque empezás a cachar, ¿se puede cristalizar lo que yo deseo? Sí, claro, pero enfóquese primero realmente en saber qué es lo que desea. Claro, y con el lenguaje de exigencia que tiene Saturno, la perseverancia, todos los valores capricornianos tienen que ser vividos cuando algo toca a Saturno, o sea, la perseverancia, la resistencia, la lentitud, esto de subir, digamos, el cerro, la montaña, llegar a la cima, es todo un proceso. Exacto. Claro, porque no olvidemos nunca que Saturno es un sistema de autosabotaje. Y tiene el sistema de autosabotaje no porque él venga como a castigarnos o a hacernos pasar una experiencia dolorosa, es porque simplemente a través del sistema de autosabotaje detectamos que estamos repitiendo un patrón cristalizado y rígido.